Hola, hola Géminis, bienvenido. Pidámosles a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros esos mensajes para el día de hoy, esos seres que te acompañan cada día y a lo largo de tu vida. A ver qué mensajes tienen para el día de hoy. Recuerda que puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Si sientes que hay algo que no va con tu situación, no pasa nada, déjalo ir. Vale, yo intento abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, pero canalizo esos mensajes que ellos quieren entregarte y bueno, si no aplican para ti, no pasa nada. Vale, recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia que tú estás viviendo, así también con cada mensaje, palabra que recibas y que te aporte algo positivo. Vale, entonces toma esta lectura como esa energía que te puede ayudar a desvelar algo que no estás viendo o como ese recordatorio de que la mejor brújula la tienes dentro de ti, ¿vale? Que esta lectura no es una sentencia, pero que sí te puede ayudar, bueno, que sí puede transformarse en un poderoso decreto que conecte con tu fuente creadora y hacer ese cambio que quieres en tu vida, ¿vale? Vamos a ver. Este mensaje lo quiero dejar porque me lo mostraron en la base. Primero este. Wow, esta carta le salió a Tauro, por si lo tienes en tu carta natal, en tus principales signos, ¿vale? O planetas. Ten el valor de ser libre y aprende. Tu libertad empieza allí donde termina el querer. Hay algo que tú has estado queriendo durante algún tiempo, algo que te haría muy feliz de tenerlo, pero es como ya es el momento de soltar esas amarras para dejar de querer y buscarle, hacerlo, intentarlo, atreverte o abrirte para que llegue. Y esta carta, que es la que se quedaba en la base, wow, una sorpresa maravillosa. Te aguarda algo totalmente nuevo. Ahí está, estás en lo cierto. Eso que no has estado viendo está a punto de llegar a ti. Es una sorpresa maravillosa, pero a la vez es algo que te va a gustar mucho. Vamos a ver si nos aclaran de qué se trata. Géminis. 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 6 de copa. Puede que en algún momento tengas recuerdos de un momento en el que fuiste feliz. O quieres reencontrarte con una persona a quien has estado esperando durante mucho tiempo. Puede que esa sea también una sorpresa, que alguien de tu pasado, pero no te estoy hablando de un ex que te hirió, que te hizo daño, que tú perdonaste, que no. Estoy hablando de una persona que te va a hacer sentir muy bien. Alguien que viene de tu juventud, de tu infancia, y es alguien que no te ha soltado. Ok. Es alguien que se aferra a ti como un preciado tesoro. Wow. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Me dicen que esa persona ha sufrido mucho, ¿eh? Después que... Y me están hablando de este tema. Ahora vamos a ver si me muestran algo más. Me están diciendo que esta persona, después que tú te alejaste de su vida, sufrió mucho. No es que no intentó seguir su camino, pero a esta persona le traicionaron, se portaron feo y llegó el punto en el que tuvo que alejarse. Esta persona ha tenido mucho bloqueo en su vida y ha sufrido muchísimo. Dice, para algunos tú puedes sentirte reflejado también con esas palabras, pero me están hablando de la otra persona, ¿ok? El carro, 6 de pentáculos, 10 de copas. Claro que te va a dar muchísima alegría todo lo que tú estés haciendo, nuevos caminos y el loco. Aquí hay nuevos proyectos,
Hay ganas de hacer algo nuevo y te vas a estar atreviendo. Ok, voy a hacer esto. Voy a pedir una carta de pasado. A ver si me muestran un poquito más. Ok. Ay, sí. 8 de copas. Sentía que aquí, o tú te habías dado cuenta, habías sentido ya la necesidad de que tenías que hacer algo, que dar un paso, que alejarte de alguien, de algo que te importa mucho, pero que ya no te sientes bien. En la base se queda ahora el 4 de espadas, pero recuerda que se quedaba el paje de copas anteriormente en la base. Entonces es como un nuevo camino, pero en este momento hay que descansar. En este momento, como un momento de pausa, a ver si me hago entender. Un momento de pausa después de una decisión importante te va a llevar como a recargar energías para tomar una decisión y ponerte en marcha. ¿Vale? Dicen, vas a encontrar ese equilibrio y eso que estás buscando. Es un gran sí. Es un gran sí. Déjame sacar las cartas que le siguen. Caballero de copas y el sol. Y reina de bastos. Wow. Mira, de igual manera, le esperes o no le esperes, hay una persona que viene y que te va a gustar muchísimo, el sol. Este es el resultado. Tu alegría, tu celebración, tu bienestar. Sea una persona del pasado o no. Me muestran dos energías. Una persona que viene con su copa en la mano, que te va a gustar muchísimo, te va a hacer sentir muy bien. Y una persona del pasado que de igual manera te va a hacer sentir bien. No veo ninguna energía que te haga mal. Pero sí te vas a ver entre dos caminos, entre dos opciones. Y hay una gran sorpresa para ti. Esta sorpresa puede ser por la persona del pasado o por la persona del presente. Pero de igual manera es una sorpresa que te va a gustar mucho. Lo que sí te invitan es a que tengas el valor de ser libre para tomar una decisión en base a lo que quieres tú. Siento que este 8 de copas me está diciendo que en algún punto tú tuviste que elegirte a ti mismo, a ti misma. Porque ya era tanto el no estar conforme con lo que estabas haciendo, viviendo, sintiendo, pensando, que pudiste tomar esa decisión de alejarte. 8 de copas. Alejarte, dejar algo atrás. Quizás dejarlo estar también, pero tú apostando por aquello que tú sentías que era tu camino, tu destino, lo que tenías que hacer. En este momento te invitan a descansar. El 4 de espadas es el descanso del guerrero. Es sentir que quizás te ahoga esta rutina o te ahogaba esta rutina. Es como si te estuvieras justificando el por qué diste este paso o lo estás dando. Y es porque ya no te conformas con una rutina, con hacer siempre lo mismo, con el que tus energías estén baja, en baja vibración o que no tengas literalmente energía, que te sientas muy cansado, sin motivación, aburrido. Dicen, descansa, recobra fuerzas. Este es el descanso del guerrero. Vienen nuevos caminos, vienen sorpresas maravillosas, pero hay algo que trabajar mentalmente y físicamente. Puede tener que ver también con la alineación de los chakras para empezar esta nueva lucha con energías renovadas. ¿Que lo vas a hacer? Sí. La carta del carro ya te dice, te haces dueño de tu propio camino. Este es el guerrero que ya se puso otra vez su armadura, que ya está listo para emprender un nuevo camino, tomando las decisiones que siente
desde su corazón y su alma que debe hacer, donde también fusiona aquellas cosas que vivió que son un poquito complicadas y las cosas que son positivas y las fusionas y las hace uno y dice, esta es mi vida y vamos a ver qué hago ahora con esto. Pero es mi vida y es mi derecho y es lo que quiero. ¿Vale? El 6 de Pentáculos me está hablando también de esa persona que viene como a aportarte un poco de alegría, de bienestar. Pero también aquí estoy viendo alguien que te puede ayudar en todo este proceso. Es alguien que va a aportar algo muy positivo para ti. Y puede que no tenga que ver nada con un problema romántico y tenga que ver más con algo económico o con su compañía en cierto y determinado momento. Me están diciendo también que hay una persona, y ya tú ajustalo a tu situación, que se está acercando a ti. Es una persona que de alguna manera está entrando a tu vida como amistad, compañero de trabajo puede ser también, pero que esa persona tiene otra intención en tu vida. Así que si estás teniendo a alguien que se interesa mucho por ti, que te apoya mucho, que es tu consejero, que te escucha, que puede ser incluso paños de lágrima en algún momento, me dicen también, esa persona tiene intenciones contigo más allá de una amistad o de un compañerismo de trabajo. Puede ser un colega, ¿vale? También me están hablando de una persona que puede ser muy generosa, muy amable, ¿vale? Ahora, 10 de copas. Cuando sale un 10 de copas es wow. Logra alcanzar esa plenitud, esa realización personal, pero a nivel emocional, que también incluye la parte económica, porque si tú no estás bien emocionalmente, es decir, si a ti las cosas te van terrible a nivel económico, tú no puedes estar bien emocionalmente. Siempre te afecta de alguna manera y no te permite disfrutar de tu momento presente, no te permite estar alegre. Entonces, siento que hay una apertura para ti por una elección muy acertada que tú tomaste en un pasado reciente y la nueva actitud que estás mostrando ahora o a partir de ahora te llevan a esa realización, más allá de un éxito momentáneo y temporal, te llevan a una realización personal, paz, armonía, el poder celebrar con verdadero regocijo, es una celebración genuina. No es que estás celebrando y estás pensando, vale, pero ¿y qué hay para cenar mañana? Y sí, disfrutamos hoy, pero mañana que no tengo para pagar el alquiler. No, no, no. Aquí hay una celebración genuina, donde de verdad se disfruta en compañía de las personas que te van a estar rodeando. El 10 de copas casi siempre habla de familia, pero si tú estás solo con tus hijos, sola con tus hijos, lo vas a poder disfrutar. Si no tienes hijos y estás solamente con tu pareja, lo vas a poder disfrutar. Siento que hay una unión, una celebración en unión y armonía con las personas que tú quieres y que te quieren a ti. Sí me muestran a alguien que se acerca para ti. Así que si tú estás sola o solo, hay un pretendiente, una pretendiente por ahí dando vueltas, que está por llegar a tu vida, te toma por sorpresa. Aunque le veas venir en algún momento, lo que te va a decir te va a tomar por sorpresa. Y si es tu pareja, te está esperando bueno, perdón porque de alguna manera le estoy eh, arruinando la sorpresa, pero tu pareja quiere hacerte un regalo, quiere hacerte un obsequio y va a buscar el momento idóneo para hacerlo. De igual manera te va a sorprender y te va a encantar. Porque el sol, mira, ya te está diciendo que aquí van a haber risas, alegría, estas energías que están medias, que no tienes ganas, que no tienes mucha ilusión, que no tienes fuerza, a veces quieres hacer muchas cosas y no tienes fuerza para... No, no, todo eso se queda detrás. Aquí la energía del sol recarga tus baterías.
nuevos proyectos, nuevos comienzos, posibles embarazos. Hay una noticia, una comunicación que te va a encantar. Pide que se satisfagan tus necesidades. Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla, pero hay que empezar pidiéndola. No importa cómo solicites ayuda a Dios, solo que lo hagas. Y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas. Siento mucho esa energía en el 6 de Pentáculos. Recibir ayuda de otras personas también. ¿Vale? Me muestran también que algunos de ustedes quiere hacer como una donación a personas que lo necesitan. Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo. Y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. Y me viene a la mente algo que a muchos nos han enseñado desde pequeño, y es cuando falta el dinero en casa, se tiende a culpar al dinero de esa escasez que hay. Y no es realmente el dinero el del problema, sino la falta de dinero. Entonces sí se va creando como una falsa creencia de que el dinero es malo, ¿vale? Y aquí te están pidiendo que reconsideres tu relación con el dinero, ¿vale? Que pienses en el dinero como una herramienta que se puede usar no solo para mejorar tu vida, sino también para mejorar el mundo. Y me resuena mucho con esa ayuda que tú quieres dar. Es como en algún momento puedes sentir injusto ciertas cosas que pasan referente al dinero, que está como mal distribuido y, y tiene mucho que ver con estas creencias, ¿vale? Aunque no lo creas, tiene mucho que ver. Haz tu trabajo. No basta con soñar o rezar. También tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. No solamente es querer, ahí está, no solamente querer, sino también tomar acción. No solamente soñar o rezar, sino también hay que hacer algo encaminado o en la dirección de eso que tú quieres conseguir. Vamos a ver. Muy bien. Ay, qué bonito. Bendiciones. Amor, luz, bendiciones. Y veo este mensaje a través del 10 de copas. A través de esta carta estás bañado en la luz angelical. Acepta las bendiciones para seguir tu camino y alcanzar finalmente lo que mereces ser y tener de acuerdo con los deseos de tu corazón. Se te guía con amor por un camino dorado. Es un viaje mágico a lo largo del cual vas a descubrir tu verdadera naturaleza, el ser infinito y eterno que eres. Felicidades. Es que esto va más allá de un momento de alegría, de un momento de bienestar. Es algo que te invade, que entra en ti, que te hace renovar la alegría, pasar momentos en los que te sientas realmente bendecido, en los que estés vibrando en amor, en alegría, en luz, en paz, en el que también sientas que estás protegido, que estás amparado y que las adversidades de la vida son parte del entrenamiento que venimos a transitar aquí en la tierra, pero que la realidad es que eres un ser infinito y eterno, ¿vale? Felicidades, terminan diciéndote en esta carta. Y además veo reflejada también esta energía en la carta del sol. Mucha alegría, muchas bendiciones, sorpresas maravillosas, pero sobre todo algo dentro que te hace empezar a mirar tu vida con más optimismo
y con una nueva visión. Bendiciones.